¿Qué tal amigos de Argentina y Latinoamérica? Hoy seguimos con el encuentro con la historia, introducción al pensamiento de Bolívar. Y realmente vamos a ver y analizar toda la cuestión histórica que es fundamental para la formación de nuestra conciencia nacional y el conocimiento mismo de la historia como maestra de la vida. La historia y el pensamiento de la patria grande latinoamericana, desde hace varios siglos, es una expresión de dominación y dependencia de los diferentes imperios que se fueron instalando en estos territorios y cuyo resultado fue la fragmentación en 20 estados, la mayoría débiles y desconectados entre sí. Por eso, ellos son los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros somos los Estados Unidos de América del Sur. Los europeos que llegaron a estos territorios, tanto españoles como portugueses, no fueron los que descubrieron estas tierras, sino que ya existían tres grandes culturas, los aztecas, mayas e incas, y otras culturas que se proyectaban a lo largo del territorio. El error cometido por los españoles fue denominarlos indios, entendiendo que habían arribado a las Indias en Asia, cuyas características eran su riqueza en las especias. Bueno, siendo con las placas de este PowerPoint, podemos decir que según el derecho de la época, fueron considerados estos territorios como tierras res nullius o tierras de nadie en el derecho de antaño, tanto el Estado de Castilla y Aragón como la Iglesia Católica interpretaron que en las mismas vivían príncipes infieles como parte de un razonamiento que los llevó a justificar el poder de la monarquía española para conquistar y colonizar los territorios de Indoamérica. La economía del imperio durante el siglo XVI, durante su etapa de expansión ultramarina, al igual que Portugal, se encontraba en la acumulación primigenia del sistema capitalista, a través del régimen mercantilista, en el cual un Estado poderoso se caracterizaba por la acumulación de los metales, es decir, tanto el oro como la plata, que permitiría una balanza comercial favorable. Bueno, en este sentido, este pensamiento trasladado a la actualidad sería de una contradicción en lo político, jurídico, económico, social y cultural. Si lo vemos con los ojos de la actualidad, esto sería toda una contradicción en el marco de la historia, pero que en realidad nos vamos a internar en el pensamiento de esa época. Las culturas aborígenes fueron sometidas por la fuerza a incorporarse a las instituciones que regulaban el trabajo impuestas por los españoles, tales como la encomienda, la mita, el yanaconazgo y otros, como así también representaban un medio para la evangelización de los indoamericanos. Se decretaron leyes para proteger a los aborígenes por parte de la monarquía, pero las mismas se acataron, pero en la mayoría de los casos no se cumplieron por las autoridades indoamericanas y la opresión siguió estando presente. Estando presente en este aspecto. Bueno, en la próxima placa tenemos que esto produjo un descenso dramático de la población aborigen, según Carlos Sempad Asadurian, un gran historiador latinoamericano. Hubo 5 causas que él presenta relacionadas con la caída demográfica en Indoamérica. Primero, la llegada de la hueste conquistadora a los poblados aborígenes que desarticularon la unidad familiar. Segundo, la permanencia de la hueste conquistadora en los territorios aborígenes que redujeron el consumo de los mismos, llegando muchas veces a la inanición. Tercero, la fundación de ciudades que consumaron el despojo legal de tierras, quedando las culturas originarias con las tierras yermas y periféricas, donde se distribuyeron los aborígenes en encomiendas para trabajar en las tierras de los encomenderos y con la obligación de estos de pagarles su trabajo, cobrar el tributo y llevar a cabo la evangelización de los mismos. Finalmente, antes de finalizar el día,
los aborígenes retornaban a sus tierras para continuar con el trabajo de cultivo en las mismas. Cuarto, trabajo en los monocultivos de plantación y laboreo de las tierras. Quinto, traslado forzado de los aborígenes a otros territorios, que en la mayoría de los casos no se adaptaron a los mismos, para las tareas en la mita minera y para ser utilizados como yanaconas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo les dejo este PowerPoint para que ustedes los analicen. Después hacemos intercambio de ideas con todo gusto. También se puede decir que el mestizaje operó como una de las causas para la caída demográfica de las culturas primigenias, como así también las epidemias traídas de Europa por los conquistadores. La idea de Ortiz Fernández, 1940, el creador del concepto de transculturación, en cuya obra existe escisión marcada entre transculturación y aculturación. Nos permitiremos usar por primera vez el vocablo transculturación a sabiendas de que es un neologismo y nos atrevemos a proponerlo para que la terminología sociológica pueda sustituir en gran parte al menos al vocablo aculturación, cuyo uso se está extendiendo actualmente. Por aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género. Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana acculturation, sino que es el proceso. Este proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación o de nueva cultura. La historiografía liberal de la primera mitad del siglo XIX parte del hecho de que la ruptura entre España e Hispanoamérica está fuertemente influenciada por la ideología de la Ilustración, por los abusos del llamado pacto colonial, con las consiguientes restricciones a los criollos, y por la participación de Inglaterra y Francia, los adversarios de España. Esta posición histórica considera la independencia hispanoamericana como la tercera fase del proceso revolucionario general que pone fin al antiguo régimen. A la primera la conformaron la Revolución Norteamericana y la independencia de las 13 colonias, y la segunda fue la Revolución Francesa. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se tienen en cuenta otros factores como la vinculación de los criollos con determinados focos políticos europeos, la invasión napoleónica a España en 1808, la labor del proselitismo de las sociedades secretas y la acción favorable hacia la independencia de los jesuitas expulsados por Carlos III. Esta interpretación también contempla la independencia hispanoamericana en función de la expansión económica de la segunda mitad del siglo XVIII y de algunas de sus repercusiones sociales, de algunas de esas repercusiones sociales, como el enriquecimiento de los criollos. El mestizaje ha sido visto como base para la construcción de la identidad nacional en muchas naciones de América Latina, tanto de parte de las élites nacionales, que han asumido la tarea de crear las identidades, como de los estudiosos que han investigado el proceso histórico de construir la nación. Además, la idea de que todos somos mestizos es algo que se escucha y que tiene resonancia en todas las clases sociales de la región. En este sentido nacionalista, la ideología del mestizaje se apoya en la idea de que la nación postcolonial se fundamentaba en la mezcla que se dio durante la época colonial entre africanos, aborígenes y europeos. La nueva nación independiente llevaría más allá del proceso de mezcla hacia una nación cada vez más homogénea. La ideología nacionalista del mestizaje tiene amplias variaciones,
Por un lado, en algunas naciones o entre diferentes pensadores individuales, se adopta una actitud más positiva hacia el mestizaje. En Brasil y en México, post-revolucionario, se desarrollaron ideologías bastante positivas de la nación, como una entidad mestiza, se abrazó la identidad de ser mixta como persona, ¿eh? y nación, a veces con miras explícitas o tácitas hacia otras naciones, como Estados Unidos, donde la mezcla racial era un tabú y el racismo contra las poblaciones negras e indígenas notorio. Celebrar el mestizaje se ha convertido en una aseveración de la supuesta democracia racial latinoamericana. En cambio, otras naciones veían el mestizaje como una fachada normal o como una tacha moral, mejor diríamos, que no podía evitarse, pero que podría eliminarse parcialmente por medio de políticas cuasi eugenésicas de inmigración. Paradójicamente, estas dos visiones existían al tiempo dentro de una sola nación. En Brasil, por ejemplo, Gilberto Freire propulsó la imagen positiva de una nación tropical basada en la mezcla triétnica, mientras al mismo tiempo se fomentaba la inmigración europea y se impedía la inmigración de personas negras. Esta coexistencia de retóricos nacionalistas sobre el valor del mestizaje con prácticas racistas del control de la inmigración no se limitó al caso brasilero. Dentro de un país, estimados oyentes y amigos, puede detectarse que diferentes intelectuales tuvieron actitudes distintas hacia el mestizaje, o aún que el mismo intelectual escribiera en tonos contrastantes sobre el mestizaje de acuerdo con su público. Como describí en mi libro Gente Negra, Nación Mestiza, es posible ver un contraste en las actitudes hacia el mestizaje de los intelectuales colombianos Luis López de Mesa y Laureano Gómez. Mientras Gómez tenía una visión pesimista del progreso de la nación colombiana, lamentando sus orígenes mestizos y apelando a lo que los colombianos habían heredado del espíritu español para guiar la nación, López de Mesa escribía en su ensayo de cómo se ha formado la nación colombiana, publicado en 1934, que los obstáculos que derivaban del mestizaje podían ser superados y que la mezcla no causaba grave perturbación espiritual. Véase Wade, 1997. Sin embargo, mostraba una cara diferente en un texto destinado a circular entre un comité especial de expertos en el que habló de los errores fatales que representaban algunos tipos de mezcla racial, Wade 2002. Otra dimensión de la variación en las ideologías acerca del mestizaje es la importancia diversa que se da a la contribución indígena y a la africana para pensar el imaginario de la nación. En algunos países el mestizaje se ha pensado con referencia más que todo a la mezcla entre blancos e indígenas. Por ejemplo, en Perú, el autor de La Cadena en el año 2000, mientras que en otros el referente básico ha sido la mezcla entre blancos y africanos. Por ejemplo, Cuba, donde está el material de Hell, 1995. No obstante, es importante entender que a pesar de estas tendencias, definidas en parte por el peso demográfico de diferentes elementos étnicos en la población total, el mestizaje se imagina siempre como un proceso trirracial. Países donde la presencia demográfica indígena es pequeña, por ejemplo Colombia, donde hoy en día es menos del 2%, o Brasil, donde actualmente hay unos 250.000 indígenas en una población de unos 165 millones de habitantes. Los indígenas han sido una presencia central en el pensar de la nación, en el pensar la nación. Aún en Puerto Rico, donde la población indígena se eliminó en una época temprana, no son raras las referencias públicas a la cultura indígena taíno, así como a la formación triétnica de la nación, Dávila 1997. Para Fernández Retamar, en su lección inaugural Generalidades de la Historia, el destronamiento por Napoleón en 1808 del rey de España estimuló las ansias de gobierno propio que abrigaban grupos criollos
en las colonias americanas de ese país. A partir de 1810, tales ansias encarnaron de México y Venezuela al Río de la Plata y Chile, en guerras independentistas que tuvieron conductores como Miguel Hidalgo. Las Antillas hispanoamericanas, cuyas oligarquías nativas temían ver repetirse en sus tierras el ejemplo haitiano, se sustrajeron entonces a la onda revolucionaria. Así dilataron procesos independentistas que al tomar cuerpo más adelante acabarían distinguiéndose en aspectos capitales de los desencadenados en 1810. La victoriosa batalla de Ayacucho selló en 1824 la independencia con respecto a España de la Hispanoamérica continental. Un año antes, Estados Unidos había emitido la doctrina Monroe, primera piedra concreta de una política exterior no abandonada que aspira a acotar a nuestra América para su exclusivo dominio. Asimismo, en regiones donde la población afro constituye una presencia muy marginal en la nueva nación y hoy en día es casi imperceptible, la imagen del negro desempeñó un rol importante para las élites nacionalistas en Argentina. La imagen de su nación, como básicamente no negra, era importante. Savigliano 1995 y Andrews 1980. Al respecto, es importante recordar el papel que desempeñó la República Negra de Haití para las nuevas naciones americanas. Para las élites políticas representaba lo que se quería evitar a todo costo. Hay un ensayo muy importante sobre el pensamiento de Bolívar de Manuel Domingo Rojas, titulado Bolívar, el mestizo universal. Allí hay un trabajo sobre lo que había advertido el filósofo francés Ernest Renan. El filósofo y filólogo francés Ernest Renan nos advirtió que una nación debe saber recordar si quiere existir. Renan pronunció una histórica conferencia el 11 de marzo de 1882 en la Sorbona, la Universidad de la Sorbona, que quiero citar parcialmente para enmarcar este ejercicio en lo que él, Renan, llamara la reinvención cotidiana de la nación, y en esa oportunidad afirmó lo siguiente: una nación es alma, un principio espiritual, dos cosas que no forman sino una, a decir verdad, constituyen este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, señores, no se improvisa. La nación, como el individuo, es el resultado de un largo proceso de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre todos, el más legítimo, los que nos han hecho lo que somos. Un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, se entiende la verdadera, y ahí el capital social sobre lo cual se asienta una idea nacional, tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer seguir haciéndolas aún, y ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Bueno, al respecto, y con este propósito de saber acordar, es un imperativo volver sobre Simón Bolívar, el artífice de la independencia de nuestros pueblos, de la Hispanoamérica, que él soñó unida, que también están San Martín y otros revolucionarios de la época. Por eso sostenemos que Simón Bolívar, si bien fue un soñador, fue fundamentalmente un hombre de acción. Se recorrió estas tierras a lomo de mula y caballo. En nuestra opinión, las obras esenciales del Libertador son el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el Discurso de Angostura. La Carta de Jamaica, en nuestra opinión, constituye la hoja de ruta de la concepción política de Bolívar. En ella está contenido todo su bagaje ideológico y su accionar político, es decir, el Libertador sabía con toda claridad lo que deseaba. Y lo deseó como el aire del que se ahoga, es decir, casi que agónicamente.
recordémosle en Pativilca, enfermo, flaco y afiebrado, con sus ejércitos en derrota, y a la pregunta de qué hacer se incorpora a su hamaca y responde con los ojos brillantes por la fiebre y el delirio triunfar. Y en efecto, a continuación derrota en Junín al ejército español. Deliberadamente nos vamos a abstener de profundizar en aspectos como el análisis de los documentos de Bolívar, sus batallas, sus yerros, las traiciones sufridas, aspectos todos ellos fascinantes para privilegiar el intentar dar respuesta al interrogante de cómo se logró la metamorfosis de un señorito de la aristocracia criolla, partícipe de la vida mundana de la corte madrileña, en un revolucionario comprometido, hasta los tuétanos y la muerte, con la libertad de un continente. Y eh, aporte, en otro aporte, el Bolívar mestizo universal, título de este trabajo, porque tal condición ofrece connotaciones especiales que cobran vigencia en los actuales momentos en que, con los cambios de paradigmas y choques de culturas que se están dando en el mundo, parece avisorarse una especie de nuevo renacimiento en el que los llamados pueblos de color tienen la palabra. Y nos preguntamos si el genio de Bolívar de alguna manera constituyó un anticipo de esta oportunidad histórica que hoy se nos ofrece. Nuestra cultura es y nosotros mismos somos el resultado de la mezcla en principio del blanco europeo, el indio nativo de estas tierras, el negro africano al cual se le agregaron después, como en el juego infantil de crezca la pila, chinos, árabes y pueblos de todos los rincones del planeta. Esto se aplica a América Latina, pero fue especialmente aquí en el Caribe, donde de esa conjunción de razas y culturas surgió el ser Caribe, que no constituye una referencia geográfica, sino un estado de alma que por su propia esencia excluye la intolerancia y la discriminación. Somos el mestizaje, somos la síntesis de lo que se han llamado razas, pero que con diferencias de pigmentación y rasgos faciales, somos parte de una sola y única raza, la humana. Crisol de razas, han dicho algunos, somos todos, somos uno, somos únicos en el ombligo del mundo en donde todos nos hemos dado cita para fundirnos en un solo haz y constituir la semilla del hombre nuevo. El hombre universal, cuando hablamos de Bolívar el mestizo, tal adjetivo trasciende la estricta mezcla racial. Pensamiento de Bolívar a través de la Carta de Jamaica, según el ensayo del autor, nos pone del lado del mestizaje, es decir, que no somos aborígenes americanos ni europeos, aunque estos intervinieron junto a los africanos para llevar a cabo el nuevo sujeto del mestizaje americano. Buscó, según Rojas, la unidad de los estados indoamericanos desde México a Tierra del Fuego, este hombre nacido en Caracas, Venezuela, y que tuvo como mentor a Simón Rodríguez en la formación de sus pensamientos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Nos volveremos a ver la semana que viene con otro tema del encuentro en la historia. Y bueno, el encuentro con la historia. Saludos de la Patria Grande, Salta, Argentina, Latinoamérica. Un abrazo fraternal a todos. Muchísimas gracias.